material lo estamos haciendo. Vamos a tratar de terminarlo, no sé, porque igual nos queda harto, pero la materia sí o sí la voy a terminar hoy día, ¿ya? Entonces, me voy acá quedamos. Acuérdense que cualquier duda me interrumpen, conectan su micrófono y me interrumpen, ¿ya? ¿Se ve bien ahí, niños? Sí, profe. ¿Profe? Ya, entonces empecemos. La clase pasada, ¿qué hicimos? ¿Ya? Empezamos el capítulo 4 del librito. Acuérdense, capítulo 4 del libro. La clase pasada vimos de la página 70 a la 77, que es donde quedamos hoy día, ¿ya? Vimos la lectura y sus niveles, vimos el proceso de lectura intensiva y vimos la primera etapa de la lectura. Vimos la prelectura, que se leí. Y acuérdense que lo que más hicimos fue ejercicios de ojeo, ¿ya? Aprendimos a ojear, a dar esta mirada superficial que nos permite ver la fuente, el tipo de libro y todo, el tipo de texto, perdón, y todo eso. ¿Ya? Eso es lo que vimos a grosso modo. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a entrar de lleno en la segunda etapa del proceso de lectura, la lectura analítica, y dentro de esta segunda etapa vamos a ver especialmente las reglas de cohesión y coherencia, para que podamos relacionar ideas dentro del texto. Ahora, esta es la segunda etapa, ¿cierto? La lectura analítica. Nosotros ya sabemos que este año la prueba de transición cambió las dimensiones que quiere medir el DEMRE en los alumnos. Quiere medir habilidades de rastrear y localizar, de relacionar e interpretar lo que se lee, y de finalmente evaluar y reflexionar o criticar sobre lo leído. Ahora, fíjate que estas tres dimensiones tienen total correspondencia o correlación, como dice ahí, con los niveles de lectura que nosotros vimos la clase pasada, el literal, el inferencial y el crítico. Vamos a seguir en el nivel literal para ver la cohesión y la coherencia y las reglas que se dan en ellos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos estas dos palabritas que nosotros ya las hemos visto muchas veces. Yo les dije que la cohesión es la propiedad gramatical del texto, donde se van a dar procedimientos formales, lingüísticos, y la cohesión es súper importante porque nos ayuda a combinar las palabras, a enlazarlas, ¿ya? Por su parte, la coherencia tiene que ver con la propiedad semántica del texto. Acuérdense que la semántica es el estudio del significado de las palabras, y la coherencia es muy importante porque nos ayuda a que las ideas se vayan vinculando y vayan formando este tema en globalidad, ¿ya? Ahora, ¿qué reglas vamos a ver? Dentro de la cohesión vamos a ver dos tipos de reglas, las de recurrencia y las de conexión. Y por su parte, ¿cierto?, en la coherencia vamos a ver las reglas de progresión temática, cómo va avanzando el tema. Partamos por lo primero, las reglas de recurrencia. Yo siempre les digo esto, aquí es cómo se mantiene el tema, ¿ya? Esas son las reglas de recurrencia, cómo yo mantengo el tema con los referentes. Ahora, siempre aquí de repente salen nombres medio raríficos, ¿ya? Yo nunca les voy a pedir que se aprendan estos nombres raríficos. De hecho, son nombres en que uno no sabe el nombre técnico, pero estas cosas nosotros las usamos cuando escribimos, cuando hablamos, etc. Uno no anda diciendo, ya, ahora voy a usar una regla. No habla así. Entonces, son elementos que nosotros usamos, pero que no manejamos el nombre técnico. Solamente eso, ¿ya? Entonces, la repetición, fíjense que la repetición es muy usada por nosotros, ¿ya? Es una forma de ir poniendo el tema, es muy usada por nosotros, ¿cierto? Y nos permite que yo reitere mi tema que estoy tratando, o el referente. La electricidad cambió los hábitos domésticos, la electricidad se convirtió en un símbolo, etc. Ahora, lo que pasa es que no hay que abusar de la repetición. Seguramente cuando ustedes hacen tarea o hacen ensayo, ese tipo de cosas, si repite mucho una palabra, lo más seguro es que la profe se las cargue, que le diga cambio. Sí, uno puede repetir las palabras, pero no abusar de aquello. Yo aquí, de hecho, no la habría repetido tan cerca, a lo mejor en otro punto seguía habría puesto la misma palabra, ¿ya? Pero es un ejemplo solamente. Entonces, la repetición la usamos, pero no hay que abusar de ella. La segunda, esto es un nombre medio raro, se llama pronominalización, ¿cierto? Y es cuando yo sustituyo por un pronombre, eso es todo, ¿ya? Ahora, esta sustitución por pronombre puede ser de dos tipos. La primera se llama anafórica, y la anafórica, la palabra anafórica, es una referencia retrospectiva a algo que ya dije antes, tiempo pasado. Entonces, si yo digo,
Conocemos el mito de Odiseo a través del poema, como la generalidad de los mitos, este llega a nosotros. Este es un pronombre que está aludiendo al referente o al tema, el mito de Odiseo. ¿Se dan cuenta? Este pronombre alude a algo que ya se dijo antes, por eso es una referencia anafónica. En cambio, lo contrario es cuando yo hago una referencia catafórica. ¿Qué es catafórica? Es una referencia prospectiva, en tiempo futuro. O sea, aquí primero está el pronombre y el pronombre me anticipa mi tema o mi referente. En ella se conectan dos mitos de gran simbolismo y de gran humanidad. En esta obra, Helena, ese es mi referente, ¿cierto? Ese es mi tema, enlaza continuamente tanto, ¿ya? Entonces, es una sustitución por pronombre, así de simple. La siguiente se llama elipsis, ¿ya? Y la palabra elipsis literalmente significa omitir, ¿ya? Eso es hacer una elipsis, cuando yo omito una información o algo o me abstengo de algo. Esto es muy usado para no caer en la reiteración, ¿ya? Fíjense que en Singapur las personas, ¿cierto? Ese es mi referente, tienen una mentalidad autoritaria, viene de su tradición cultural, el confucianismo. Acuérdense que el confucianismo es un sistema filosófico basado en las ideas de Confucio. Son menos renuentes. No es necesario que vuelva a repetir, las personas son menos renuentes. Renuente significa al contrario, reacio a algo. Y más obediente. Y también confía más. No es necesario que vuelva a decir, las personas confían más en el Estado. No. Elijo esa información porque el contexto me ayuda a entender que hablo de lo mismo. Y aquí se evita que uno repita cada rato la misma palabra. Por eso se utiliza mucho la elipsis. La siguiente se llama sustitución por una expresión nominal. Y esta también es muy usada y puede ser de tres tipos. La primera es muy facilita porque yo voy a sustituir por un sinónimo. Ahora, ¿qué problema podemos tener acá? Que por nuestra falta de vocabulario no sepamos que son sinónimos, que puede ser, ¿cierto? Si yo digo, aquejado por una tos, visitó a un médico. Luego examinaron el galeno. Galeno es sinónimo directo de médico. Para no repetir la misma palabra, sustituí por un sinónimo. La siguiente, también se usa mucho, es una sustitución por correferencia por contexto. ¿Qué se refiere a la palabra correferencia? Es que aluden a lo mismo, se refieren a lo mismo. Por ejemplo, estuve en la reunión con el director. En realidad es un tipo muy simpático. Tipo se refiere al mismo director que dije antes, pero para no repetir, en realidad es el director un tipo, no, lo digo inmediatamente por correferencia. Y la última también es muy facilita, porque es cuando una palabra incluye a otra. El camarógrafo no tiene oportunidad ante el ataque de un elefante. Es el mayor animal. Sigo hablando del mismo elefante, entonces el elefante está incluido dentro de animal porque hay muchos animales. La siguiente. No entendí la última de sustitución por expresión nominal. Cuando una palabra. Me voy a devolver, espérame. Ahí. Cuando una palabra está dentro de la otra. Ah, pero no entendiste ninguna de la sustitución nominal. No, por inclusión no la entendí. Es que la palabra elefante es un animal, po. Está incluido dentro de muchos animales. Es como yo hubiera dicho, si yo digo un ataque de un perro, no es el mayor, es el más domesticado animal que tenemos. Ahí perro está incluido dentro del animal porque es un animalito. ¿Ya? Eso cuando una palabra incluye a otra. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Yo les decía que la sustitución por frase nominal, fíjense que es una frase. ¿Ya? Yo tengo la única grabación conjunta de Lennon y McCartney. Esa es mi frase. Entonces, yo puedo aludir o sustituirla por aquella legendaria sesión. ¿Se dan cuenta que estoy aludiendo a la misma frase? Son correferentes porque se refiere a lo mismo. ¿Ya? Entonces, para no repetir, la única grabación conjunta, digo, aquella sesión que fue memorable, legendaria, etc. Y la última es una sustitución metafórica. ¿Ya? ¿Qué significa la palabra metafórica? Viene de metáfora, y metáfora es una figura literaria. Acuérdense que la metáfora lo que hace es sustituir por semejanza, ¿ya? Esos dos luceros de tu cara, ¿ya? Luceros son los ojos, pero sustituye porque son semejantes, ¿cierto? Y es más bonito, más poético. Entonces, es cuando yo sustituyo un elemento real
por un elemento mucho más poético, más figurado, metafórico, subjetivo, como quieran llamarlo. En 1915, Arturo Alessandri Palma, elemento real, fue elegido senador. El león de Tarapacá. ¿A quién se refiere el león de Tarapacá metafóricamente? A Arturo Alessandri Palma, porque así lo llamaban. Como era de Tarapacá y le decían el león, seguramente tenía una historia que le decían así, metafóricamente le decían así. ¿Capta? ¿Alguna duda? ¿Niños? ¿Nada? Insisto, yo no les pido que se aprendan los nombres ni mucho menos. Ya, esto uno después que tanto lo ejercita, termina aprendiendo. Ejercicio. Nos vamos a ir a la paginita 9 de la guía, si es que alguien la tiene, para que la tenga ahí, lo vaya haciendo ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver, es un ejercicio de completación y vamos a completar con repetición, pronominalización, etc. Según el contenido de la frase, vamos a ver qué completación le damos a cada oración. Hacemos la número 1. ¿Estamos listos con la 1? Sí, profe. ¿Qué pusieron? Pronominalización. Eso mismo, ¿cierto? Pronominalización, porque ahí está el pronombre él y después está el referente Humberto. Sería catafórica si tuviéramos que ponerle apellido, ¿cierto? Sí. Exactamente. Vamos a las 3 que siguen. ¿Estamos listos o todavía no? No. ¿Aún no? Me falta una, profe. Ya, háganlo como más tranquilito. Es que ustedes son el curso más rápido que tengo hoy día, entonces por eso a veces les da menos tiempo.
Ahora sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué pusimos en la 2? Sustitución metafórica. Metafórica. Exactamente, ¿cierto? Porque al final dice una figura literaria. 3. Elipsis. Elipsis, muy bien, ¿cierto? Porque el contexto me ayuda. Lavó su pelo con el nuevo champú, ahora su pelo brilla y tiene una hermosa caída. No es necesario que yo repita porque me doy cuenta que sigo hablando del pelo. ¿Y la 4? Expresión Sustitución nominal. por una frase nominal. Sustitución por frase nominal. Muy bien. El referente o el tema es el rey de Bután y después yo, cierto, lo sustituyo para no repetir el rey de Bután y le digo el treintañero soberano oriental. Me refiero exactamente al mismo. ¿Ya? Profe, ¿por qué no puede ser por expresión nominal? Lo que pasa es que como su nombre lo dice, expresión nominal no debería ser más de una o dos palabritas. No más que eso. Cuando ya son 3 más, pasa inmediatamente a ser una frase nominal. ¿Ya? Ya, profe. Hacemos las 2 últimas de esta parte. ¿Estamos listos? Sí. Sí, ¿Qué profe. pusimos las 5? Repetición. 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 Muy bien. Les quiero definir la palabra cacofónica, que son que dice ahí abajito. Dice, la repetición es la forma más sencilla de mantener, pero tiene un problema que tiende a volverse cacofónica. Cacofónica es una disonancia, y disonancia es un sonido desagradable, ¿ya? Por eso dice, tiende a volverse cacofónica y molesta. Claro, cuando uno repite mucho la misma palabra, por eso yo les decía, termina molestando. La repetición se puede usar, pero no se puede abusar de ella, porque lo más seguro es que yo igual voy a tener que cambiar las palabras o por sinónimo o por frase equivalente, ¿ya? Y la última de acá, Por expresión nominal. Sí, esa fue. expresión nominal. Muy bien, porque esa era de 3 tipos y al final el ejemplo que da es de inclusión. Goleta está incluido dentro de embarcación porque es una embarcación más pequeñita, es una embarcación fina solamente con 2 palos. Eso es una goleta, ¿ya? Incluida dentro de la otra. ¿Todas buenas? Muy bien. Siguiente ejercicio. Ahora me voy a la página 10 y vamos a seguir trabajando también con los mecanismos de recurrencia. En el primer ejemplo está con negrita la palabra esta y en el segundo ejercicio está con negrito nubes del pensamiento. Ese es el mecanismo de recurrencia que se usó. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer en cada ejercicio? Primero, buscar el referente o el tema para que sepan a qué se está refiriendo y después colocar el tipo que es. En el paréntesis colocan ahí, en el paréntesis que es un corchete, colocan si es una repetición el número 1, si es una pronominalización el 2, si es una elipsis el 6, etc. Pero para no equivocarse, primero busquen el referente o el tema que alude o que hace referencia al mecanismo de recurrencia utilizado. ¿Ya? Vamos haciendo el 1 y el 2.
¿Estamos listos? Espera un poco, profe. Espera un poquito. Ahora sí, Sí, profe. ¿qué pusimos en la 1? Pronominalización. Pronominalización. ¿Ya? ¿Y qué numerito va ahí? 2. 2. El 2, ¿cierto? Ahí primero está marcado el referente, que es escritura, ¿cierto? Y es una pronominalización anafórica en este caso, porque primero está el referente y después está el pronombre, ¿cierto? ¿Y la número 2? Sustitución metafórica. Exactamente. Número 5. Porque la ignorancia, la mentira, el prejuicio, la ilusión de la verdad son nubes del pensamiento que la lectura ayuda a disipar. Disipar, por si acaso, significa desvanecer, ¿ya? Entonces, para no repetir eso, metafóricamente le dicen nubes del pensamiento, porque la mentira, el prejuicio no son buenas cosas, entonces pueden oscurecer, pueden nublar el pensamiento. Ahí está, metafóricamente dicho lo mismo. 5. Nos vamos a las 2 que siguen. ¿Estamos listos? Sí, profe. ¿Sí o no? ¿Todos y todas? ¿Qué pusimos en la 3? Expresión nominal. 3. 3, exactamente, ¿cierto? Porque el fugitivo se refiere al referente Sor Prime. Ahora, Sor Prime es un personaje de unos monitos muy, muy antiguos, dudo que conozcan, sus padres deberían conocerlo, que se llamaba Robotech. Muy bueno por lo demás, ¿ya? Entonces es un personaje y alude a él. Eso por referencia, por contexto. ¿Y número 4? 1. 1, muy bien. Es simplemente una repetición, nada más que eso, ¿ya? Repitió Liu. Vamos a los 3 que siguen.
¿Estamos listos o todavía no? Niños, Sí, profe. ¿todos? Sí, profe. Pusimos en la 5. Frase nominal. Cuatro. Exactamente. Fíjate que ahí se refiere al Anthony Frank. Ahora, dice 3, pero es 4. ¿Estamos? Que no la pude cambiar. Venía mal y no la pude cambiar, ¿ya? La 5 es 4. Dice 3, pero no es expresión nominal, es frase nominal. 4. ¿Ya? Por si acá. La número 6. 6. 6. Muy bien, ¿cierto? De elipsis. Porque yo no repito cada rato. El cine de David Lee conduce nuestro estado de ánimo. El cine nos mueve tanto. No. No es necesario. Todo el rato estoy hablando de él, entonces hay un sujeto tácito, ¿cierto? También no necesito mencionarlo cada rato. ¿Y la 7? Repetición. 1. Muy bien. La número 1, estoy repitiendo exactamente lo mismo. Y ahora hacemos las dos últimas de esta parte. ¿Estamos listos? Sí, profe. ¿Qué pusimos en la 8? 3. Muy bien, 没办法， ¿cierto? 那么一这样， Porque se refiere al manuscrito. La palabra códice, por si acaso, es un libro manuscrito anterior a la invención de la imprenta, ¿ya? Entonces una sustitución por correferencia, porque este códice se refiere a lo mismo. Yo sé que en la guía está subrayado con negrita este códice. Da lo mismo, ahí no manda el este, ya ahí da lo mismo, ¿cierto? Ahí igual sigue siendo una sustitución por correferencia. ¿Y la última? 3. También 3, pero es de otro tipo, porque amos y dueños son sinónimos, ¿ya? Entonces la última es como sinónimo. ¿Todas buenas? Yo. Muy bien. Ya, y nos vamos a la última parte de la materia. Ahora nos corresponden las reglas de conexión, que como su nombre lo dice, se refiere a los conectores, a los nexos que nos ayudan a enlazar, a unir, a relacionar palabras, enunciados, incluso párrafos. Hemos visto que hay algunos conectores que aluden, ¿cierto?, a enlazar, a unir 我 párrafos. 只是考试而已。 Nosotros los conectores los estudiamos 不是，我可以 muy 接着已经 detalladamente. 无声音的， Y 就 estos son los 听不 cuatro 见 tipos 的 de 要吗 palabras que actúan como tal. Las conjunciones, las preposiciones, los relativos, que pueden ser pronombres relativos o adverbios relativos, y los adverbios, ¿ya? Y fíjense que los conectores pueden conectar, valga la redundancia, explícitamente. O sea, que se expresa claramente que el conector está dado en la frase. Por
por ejemplo, despertó 2 horas después de lo habitual, dado que sus medicamentos la afectaban. El dado que es una conjunción causal, o sea, la causa de despertar 2 horas después de lo habitual, que sus medicamentos lo afectaban. Pero fíjense que también puede ser una conexión implícita, o sea, que no se expresa claramente, que no va a estar dado el conector. Generalmente ahí se coloca una coma o un punto seguido. Despertó 2 horas después de lo habitual, sus medicamentos lo afectaban. Y ahí no está enlazado con el conector, sino que se dice directamente. ¿Ya? Y lo último que vamos a ver son nuestras reglas de progresión temática. ¿Para qué sirve esto? Para que yo me dé cuenta cómo se va desarrollando o se organiza la información, de qué modo está organizado el texto. ¿Ya? Ahora, para entender esta parte de la materia, tenemos que conocer 2 conceptos que son importantes. El tema, que es el asunto referente principal del texto. Acuérdense si yo les digo, la lingüística es una ciencia que trata... Ahí yo ya anuncié mi tema desde el comienzo. Van a ser 5 o 6 párrafos, la lingüística. Ese es mi tema. Y el rema es toda la información que se entrega acerca de mi tema. O sea que mi tema es la lingüística y en el resto de todos los párrafitos yo voy a decir distintas cosas, voy a dar información sobre ese tema que es la lingüística. Por ejemplo, Internet está en camino de cambiar la totalidad del ámbito de la comunicación. Mi tema es Internet, ¿cierto? Y mi rema es todo lo que está después desde el verbo en adelante. ¿Ya? Esto es lo mismo, por eso ahí sale, ¿cierto? Como si fuera sujeto y predicado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que sujeto es todo el tema de qué se habla, de qué o de quién se habla, y todo el resto que es el predicado sería mi rema, es la información que yo voy dando acerca de lo que estoy hablando. Ahora, vamos a ver, hay 4 tipos de progresión temática. Aquí también vienen algunos nombres medio raros, porque yo les dije que la verdad que aquí me interesa más el uso que aprendérselo de memoria, ¿ya? Por progresión, por tema continuo, perdón, la primera, ¿cierto? Se refiere a que yo mantengo el tema y voy a ir dando información nueva en mis remas. ¿De qué manera yo mantengo el tema? Yo puedo mantener el tema, ya lo hemos visto, en lo que vimos recién, ¿cierto? Con frases equivalentes, con sinónimos, con sujeto tácito incluso, ¿ya? Si yo no es necesario que nombre a cada rato el tema, sino que si hay sujeto tácito, yo me doy cuenta que sigo hablando de lo mismo. Entonces, hablo todo el rato de lo mismo, el mismo tema, y es el rema el que va dando la nueva información. Fíjense acá. La chinchilla chilena, o, hasta le puse otro nombre, ese es mi gran tema, ¿cierto? Ahí está mi tema. Después digo que es verbo, ¿cierto? Un roedor nocturno herbívoro. Ahí está mi primer rema, la primera información que doy de ella. Ahí está el verbo ser, ¿cierto? Y el segundo rema que doy es que se encuentra solo en territorio chileno. El tercer rema, ¿cierto? Está antecedido por el verbo tiene. Y aquí hay un sujeto tácito. No es necesario que yo diga la chinchilla chilena tiene orejas. No, porque yo me doy cuenta que sigo hablando de lo mismo. Aquí habría elipsis, ¿captan? Un sujeto tácito, ¿ya? Y aquí yo incluyo mi tercer rema. Orejas largas respecto a su tamaño, el pelaje y la cola. Nuevamente digo, este roedor. Se dan cuenta que para no repetir la chinchilla o nuevamente hacer un sujeto tácito, yo utilizo una frase equivalente, este roedor, y ahí vendría mi último rema. La última información que doy es que vive en grupos familiares dentro de madrigueras. Se dan cuenta que de un tema yo di 4 remas, 4 informaciones con respecto a mi tema. Segundo tipo, este se llama progresión encadenada, como una cadenita, ¿cierto? Que va, una cosa va dejando la otra, y se refiere a que mi rema de una oración luego se va a convertir en mi tema, ¿ya? O sea, el rema pasa a ser mi tema. Por ejemplo, Santos Dumont es mi tema, ¿cierto? Y el primer rema que doy de Santos Dumont viene después del verbo realizar, y digo que realizó, ¿cierto?, un vuelo público en París en su famoso avión. Lo último que dije en mi primer rema fue famoso avión, y ahí lo mencioné, el 14 bis.
Esto último, que es mi rema, se va a convertir en mi tema de la próxima frase. Este aparato. ¿Quién es este aparato? El avión que dije recién, ¿cierto? Entonces, como dice ahí con una flechita, avión pasa a ser el tema número 2, el avión de Santos Dumont. Al decir este aparato, para no repetir de nuevo, este avión puso este aparato. Y de ahí viene la información del avión, usar, es mi verbo, el mismo sistema, tanto. ¿Se dan cuenta? Por eso es una encadenada, como que una cosa lleva a la otra. El rema de una frase, en la próxima se convierte en el tema. La siguiente, este es el nombre medio raro, se llama de hipertema, pero es muy simple, porque es cuando yo trato un tema principal, y en ese tema principal voy a tratar distintos subtemas, ¿ya? Que se van a desarrollar. Por ejemplo, fíjense bien, aquí tengo mi tema, ¿ya? Que es la diversidad biológica, ¿ya? Ese es mi tema. Y aquí yo empiezo, y está mi verbo, incluye, y está mi rema. 3 niveles o categorías jerarquía. Y aquí empiezo a tratar los subtemas. Estos 3 niveles o categorías los voy a tratar como subtemas. Y aquí vienen mis subtemas. El primero es la biodiversidad genética. El segundo subtema es la biodiversidad de especies. Y el tercero, la biodiversidad de ecosistemas. ¿Captan? Ahora, puede ser, como dice ahí, explícito, o sea, cuando se expresa claramente la división, como este caso, que está súper clarito, o puede ser implícito, cuando la verdad que la división no es tan obvia, y a lo mejor ahí podría ser un poquito más difícil o más confuso. Y el último, que es el más fácil de todos, que esto también se usa mucho, es cuando yo trabajo el tema por progresión, por tema disociado. O sea, aquí claramente yo tengo 2 temas que los voy a tratar paralelamente. Esto es súper típico cuando en un texto yo comparo 2 elementos, cuando los contrasto, los cotejo, ¿ya? Por ejemplo, primer tema, absolutismo clásico. Segundo tema, el despotismo. Y ahí están las diferencias que hay entre estos dos. Y aquí lo empiezo a trabajar. El primero, para no repetir absolutismo, ¿cierto? Doy las características, concentración de poder en la figura monarca, mi primer rema. El segundo, lo mismo para no repetir despotismo, y doy mi primer rema, los principios de la ilustración, etc. Ahora sí lo repito de nuevo. En el absolutismo, el primer tema, ¿cierto? El rey era elegido por designio divino, ahí está mi rema segundo. Y en el despotismo, ¿cierto? Ahí está mi último rema, que es que gobierna, es elegido por el pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces yo desarrollo 2 temas, 2 elementos paralelos. Casi siempre es para compararlos, para dar diferencias o para dar semejanzas. ¿Dudas? ¿Niños? No, profe. ¿Nada? Ya. Me voy a ejercitar a la página 11. Ahora en la guía, ya vamos a ejercitar en la página 11. ¿Qué vamos a hacer acá? Tienen que tener cuidado con este número 1. Este es como el más complicado, los otros son más fáciles. La coherencia se rige por 3 principios. La relación temática, o sea, las ideas tienen que tener el mismo tema, no referirse a otra cosa. La pertinencia, que tienen que concordar tanto en la intención como en el contexto. Y la no contradicción, o sea que tienen que ser compatibles las ideas, no tienen que contradecirse. Ahora, si yo considero estos 3 elementos, ¿cierto? Voy a buscar entre la A, la B o la C, cuál no es coherente con el enunciado. El enunciado de los Beatles, los chicos buenos de Liverpool, ¿ya? Uno de esos 3, la A, la B o la C, no es coherente con el tema que se trata en el enunciado número 3. Eso tienen que hacer, buscar la que no se relaciona, la que no es coherente. Hacemos en silencio y atentamente la número 1.
listos con la 1? Sí. ¿Qué pusieron? La C. No. Fíjate que Fat Four significa los 4 fabulosos. Y al comienzo se les llamó así, incluso hasta el día de hoy algunos le llaman así. Pero indistintamente que yo no sepa eso, que yo no tenga esa información, da lo mismo, porque hay otra cosa que no va con el título, que no va con el enunciado del título. La B. ¿Cuál es? ¿Por qué la B? No es. ¿Por qué no es coherente? Está bien, pero ¿por qué no es coherente? Porque Quiero ver si dice Porque están hablando como de londinenses. otra cosa. porque dice, Londinenses. En no, vez de eso Liverpool. está bien. ¿No? ¿O rebeldes? Porque dice influyó. No, tampoco influyó. Alguien dijo rebelde. ¿Por qué rebelde? Es que el título dice los chicos buenos. Exactamente. Dice los chicos buenos de Liverpool y la B dice los rebeldes rockeros. Ellos no eran los chicos malos, al contrario. Ya, rebelde se da como más malo, como del rock, ¿captan? Entonces, eso no coincide. El título o el enunciado dice los chicos buenos y la otra dice los rebeldes rockeros, o sea, los chicos malos. ¿Ya? Esa era la más complicada, la otra son súper fáciles. Vamos con la 2 y la 3.没有啊，他没有卡住啊，他在让我们给我们时间做 ejercicio。¿Qué pusimos? ¿Estamos listos con la 2 y la 3? Sí. Ya. ¿Qué pusimos en la 2? A. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Porque el carmín es un color rojo encendido. En cambio, todas las otras vienen de la paleta de los azules. El turquesa es como azul verdoso. ¿Y la 3? B. Barco. Muy bien. ¿Por qué? Porque si quiere documentales fraudulentos engañosos, falsos, puedo colocar la A porque es un documental sobre un fallido festival, ya que nunca pasó. Y el otro es también algo cierto, un documental sobre un polémico indio gurú. En cambio, la B sí es un documental sobre las 3 primeras películas que formaron la trilogía clásica. Y los 2 últimos. ¿Estamos listos? No. ¿No? ¿Todavía no? Ahora sí. Ahora sí. ¿Cuál es la 4? La C. Totalmente. Es todo lo contrario. Ella nunca diría que conserváramos cosas. Al contrario, hay que votar, hay que eliminar, hay que soltar. Porque eso de guardar por si acaso, no, puro cachureo. ¿Y la 5? C. Totalmente la C, muy bien, porque un soneto es una composición
poética. En cambio, la comedia y la tragedia son formas dramáticas. ¿Todo bueno? Yo, acá. Muy fácil. Ya. Profe, Siguiente ejercicio. Me fui a la Ok. página 12. ¿Ya? ¿En la página? tengo una duda, profe. Ah, perdón. Dime, Jorge. Dígame nomás. Una duda media externa, sí. ¿Cuál es la definición exacta de soneto? O sea, ¿qué le caracteriza un soneto? Te la leo literal. ¿Ya? Ya. Un soneto es una composición poética que consta de 14 versos en decasílabos de 11 sílabas, ¿ya? Distribuido en 2 cuartetos y 2 tercetos. Eso sería un soneto. Ya. Gracias. 14 versos en decasílabos, 2 cuartetos, o sea, 2 estrofas de 4 y 2 estrofas de 3, 2 tercetos. Eso es. ¿Ya? Ahora, yo le explicaba esto, fíjense. Si ustedes se fijan, hay una, en la guía sale destacado también, hay una frase destacada: trataron infructuosamente de resolver los graves problemas que enfrentaba el país. Ese es el rema, ¿ya? Le están dando destacado el rema. Entonces lo que ustedes tienen que buscar es el tema, subrayar en un circulito, anotar a qué se refiere ese rema. ¿Cuál es el tema del rema que está destacado? Esto es más fácil de lo que ustedes creen, no se compliquen mucho, ¿ya? Vamos haciendo la número 1. ¿Cuál es la 1? El gobierno provisional puso. No. Es más fácil. Profe, lo que tenemos que saber es como el tema de lo que está destacado. Sí, el tema. ¿Resolución de problemas? ¿Ah? ¿Resolución de problemas? No. La coalización entre políticos liberales. No. Es mucho más fácil. Gabinetes. Los gabinetes. Políticos, liberales y socialistas moderados. Porque utilizó el quiénes. ¿Quiénes trataron? Ese quiénes, ¿se acuerdan que es un conector, un pronombre relativo que se refiere al antecedente que mencioné antes? Solo eso. Ese era el tema del rema que está ahí destacado. Políticos liberales y socialistas moderados. ¿Ya? Número 2. ¿Tienen el 2? No. Este es el más complicado, la verdad. ¿Alguien puso algo? ¿Nadie puso nada? No. Ya, se lo digo yo porque este es el más que más se demoran y al final lo tienen malo. Un reflejo completamente incómodo, no tenéis en la línea punteada. Un reflejo realmente incómodo. No me sirve la grandeza de Watchmen ni el cómic, nada de eso, sino que se refiere, en el fondo, que hasta el día de hoy, ¿cierto? Todavía nos sentimos reflejados en lo que muestra este cómic, ¿ya? Por el trato y la psique significa alma de las mujeres doblegadas. O sea, han pasado los años y todavía estamos con todo lo masculino, doblegado y todo, a eso se refiere. Entonces, por eso es un reflejo completamente incómodo, que a nosotros nos incomoda.
Ahí está. La número 3. Esta es muy facilita. ¿Cuál es esta? Niños. ¿A qué alude el número de postulaciones se ha duplicado? ¿A los proyectos? Exactamente. Los proyectos fue un decir regular entre el 2010 y el 2019. De eso está hablando. Y el último, que es el más fácil de todos. ¿Cuál es? Exactamente. Problemas más importantes para la población. Ahí menciona más, ¿cierto? El fin de la guerra, la reforma agraria, los cambios, etc. 说好的20分钟呢？ ¿Todas buenas? 就再等一下下。刚刚我8点16分的时候问你， Nos vamos a la página 13. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Hay fragmentos y ustedes en el paréntesis van a colocar a qué tipo